Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Acevedo, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este momento voy a hacer un pequeño video en la asignatura de escritura de textos filosóficos acerca de la unidad 1, 2, 3, 4 y 5. En la unidad 1 nos adentramos en lo que es el pensamiento, lenguaje y géneros filosóficos. Recordemos que la filosofía posee muchas maneras de materializarse y que su arribo al plano textual puede suceder en múltiples formatos, estilos y géneros. La eficacia de cualquier texto filosófico supone la conexión entre lo que se dice y cómo se dice. El registro del texto filosófico depende en buena medida de la época, de las convenciones estilísticas del momento y de la postura del autor frente a ese orden, pero también de los recursos para la publicación del texto, del medio de aparición y de las finalidades específicas. Recordemos que hay una estrecha relación entre la forma y el contenido. Por ejemplo, a la filosofía antigua le asignaríamos el poema, el tratado y el diálogo. A la filosofía medieval, la suma, los comentarios, las cuestiones disputadas y la confesión. A la filosofía moderna se le asignaría el discurso, el ensayo, las cartas. Y a la filosofía contemporánea, el ensayo, el artículo científico y la tesis doctoral. Recordemos que el artículo y el ensayo serán los más comunes en el ejercicio de los estudiantes de filosofía. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa no ficcional, que muestra la perspectiva particular de su autor y más aún la fuerte relación personal e incluso vital del escritor con la materia del mundo por él tratada, de tal modo que ésta se presenta también de manera fuertemente personalizada. El término ensayo es sinónimo de prueba, de tanteo o experimento. Las características de un buen ensayo sería la amplitud y la heterogeneidad en su temática, el uso de la analogía, o sea, la comparación demostrativa. También tendríamos entre esas características un afán personalizante o personalismo, la actitud crítica y el destinatario. Ya lo que es el artículo académico, podríamos decir que el artículo, el objetivo de este documento es sintetizar y difundir en el ámbito académico el resultado parcial o total de un trabajo de investigación. El artículo académico exige el cumplimiento de normas específicas, tanto en su estructura general como en su contenido. El artículo expone el resultado total o parcial de un trabajo de investigación para la comunidad académica. Su contenido incluye de manera esquemática los lineamientos teóricos generales, las directrices y herramientas particulares del análisis. La publicación científica siempre estará escrita en un lenguaje formal, objetivo, propio del campo científico, cuyo rigor lo hace transparente y universal. Ya nos adentramos en el tema 2, que son las estructuras del texto filosófico. Nos encontramos pues con la introducción, la tesis, las argumentaciones y conclusiones. La introducción, pues lo más recomendable es plantear el problema filosófico en la introducción. La motivación exitosa de un problema filosófico requiere tener claridad por parte del lector y del autor acerca del significado de los términos que usamos para alcanzar el fenómeno problemático. La tesis debe ser clara y tener la forma de una aserción. Tener claridad sobre la tesis y el propósito de un texto filosófico son muy importantes, pues permite elaborar argumentos claros y directos, de modo que es posible identificar qué es lo que el autor defiende. En la argumentación, por lo general, entre 2 y 4 argumentos son suficientes para presentar una posición y justificarla y demostrar por qué es la mejor solución al problema. El argumento por sí solo no es satisfactorio, pues las premisas deben ser explicadas. Ya en las conclusiones nos encontramos con que eh, muy recomendable en las conclusiones que el texto que se dé la conclusión después de las argumentaciones y objeciones o contraargumentos que se han presentado. En primer lugar, se debe decir su tesis en otras palabras. En segundo lugar, se puede ir más allá de la tesis. Los argumentos y problemas filosóficos son importantes porque ellos tienen consecuencias. Se puede concluir el texto recurriendo a las consecuencias
que tiene la verdad de esa tesis que se ha propuesto. Ya en el tema 2 nos encontramos con el texto filosófico como texto argumentativo. Todo texto filosófico es por excelencia un texto argumentativo. La narración, la exposición y la descripción también pueden estar presentes en el encadenamiento discursivo que al final pretende persuadir. La composición del texto argumentativo, como ya lo habíamos dicho, tiene una introducción, cuerpo del trabajo y una conclusión. Ya en la unidad 3 nos encontramos con la forma de escribir en filosofía, con algunas formas de escribir en filosofía, que es la nota, la glosa y el comentario. En la práctica filosófica, el acto de escritura es por excelencia un ejercicio derivado de la lectura. Cuando hablamos de formas breves de escritura, nos referimos a estas formas de escritura, la glosa, la nota del comentario. ¿Qué es una glosa? Una glosa puede ser una nota generalmente breve que se escribe al margen de un texto, con la intención de aclarar la idea del mismo. Puede afirmarse que una glosa es una interpretación o una explicación de un texto que se lleva a cabo con el objetivo de hacer que se vuelva más sencillo o más comprensible. Ya aquí en esta parte en el comentar es la acción de explanar, o sea, de hacer mención al contenido de un texto para lograr que se comprenda de modo más sencillo también. La nota, una nota también es una observación que se realiza en un texto cualquiera o página de un libro y que suele ubicarse en alguna de las márgenes. La nota consiste en un comentario, una explicación o una advertencia que por sus particularidades no puede ser incluida dentro del texto, por lo que se añade por fuera de la estructura principal. Ya en la unidad 4 nos encontramos lo que son las fases de la escritura, lo que es la preescritura, lo que es prescribir, lo que es la escritura y lo que es la reescritura. Es importante resaltar que en esta parte, pues, evaluar y revisar el contenido es muy importante, corregir la gramática, corregir el vocabulario y el estilo también son muy importantes y corregir la ortografía. Ya en la unidad 5 nos encontramos con las especificidades del texto filosófico, el objetivo pues del texto como tal. Si el texto argumentativo tiene por objetivo el de apoyar y argumentar una tesis, el texto filosófico tiene además el objetivo de defender una tesis, o si es por el contrario, de contraponerla. Entonces es muy importante todo este tema que nos habla de la estructura filosófica de un texto, cómo se argumenta un texto, la defensa de un texto, toda esa parte de la composición del texto filosófico son muy importantes.